Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de cómo el ejército chino salvó al Imperio Británico de una debacle militar frente al Japón. Bueno, en verdad no evitó una derrota de Inglaterra, pero sí impidió una catástrofe mayor mucho más de lo que ya fue. Me refiero a la batalla de Yenangyaung, que tuvo lugar dentro del contexto de la invasión japonesa a la colonia británica de Birmania en el año 1942. El avance del Imperio japonés sobre Birmania había sido espectacular. Primero con la toma de toda la costa litoral con el Océano Índico y luego con la conquista de la capital de Rangún, que cayó el 8 de marzo. Después de aquellos éxitos, los japoneses presionaron hacia el interior de la jungla, siguiendo el curso del río Sitang y el río Irrawaddy, mientras tenían enfrente como rival al cuerpo birmano, también conocido como Bu Corps o Burma Corps, que estaba al mando del general William Slim. Y cuyos soldados eran una mezcla de combatientes ingleses, indios e indígenas birmanos como estos. Precisamente, una de estas agrupaciones de la Commonwealth fue la primera división de infantería birmana, que se retiró con muchas dificultades subiendo el curso del río Irrawaddy, mientras en todo momento estuvo acompañada por elementos de la 7ª Brigada Blindada Británica, Sin embargo, sus perseguidores de la 33 División de Infantería japonesa les dieron caza e incluso sobrepasaron a sus rivales, dejándoles embolsados el 16 de abril de 1942 en los campos petrolíferos de Yenangyaung. Para haceros una idea del lugar de los hechos, fijaos en este mapa. En Yenangyaung quedaron sitiados un total de 7.000 soldados ingleses y tropas coloniales birmanas, así como 500 civiles que les acompañaban, entre estos refugiados de Rangún, misioneros cristianos estadounidenses y también algunos periodistas occidentales, estando todos al mando del general James Bruce Scott. En el lado contrario, los japoneses rodearon a sus oponentes con un total de 7.000 hombres al mando del general Shoso Sakurai. Ante este panorama, todo parecía estar perdido, pues no había ninguna unidad cercana de la Commonwealth para socorrer a las fuerzas sitiadas. Sin embargo, y contra todo lo imaginado, llegaron rumores de que China, que recientemente había intervenido en Birmania para ayudar al Reino Unido, acababa de desplegar algunas de sus fuerzas algo más al norte, junto a las orillas del río Irrawaddy. Se trataba de la Fuerza Expedicionaria China en Birmania.
Y más en concreto de la 38 División de Infantería al mando del general Sun Liyen. Así fue como el general de las fuerzas anglo-birmanas sitiadas, James Bruce Scott, telefoneó al general chino Sun Liyen para solicitarle una expedición de socorro de urgencia que marchase a liberarles. Los chinos, cuya situación tampoco era sencilla, pues se hallaban presionados por los invasores japoneses, aceptaron el reto pese a las dificultades que entrañaba la operación. De este modo se organizó en tiempo récord una expedición de rescate compuesta por 1.121 soldados chinos adscritos al 113 Regimiento de Infantería que lideraba el general Liu Fangwu. El 17 de abril comenzó la marcha de las tropas chinas hacia el sur, sosteniendo algunos tiroteos contra las patrullas japonesas que les salieron al paso sobre la jungla el 18. Por fortuna, los nipones no calibraron seriamente la amenaza que se les venía encima, pues la jornada del 19 de abril se presentaron de improviso más de 1 millar de chinos al norte de las colinas boscosas de los campos petrolíferos de Yenanyaung. Aquello fue lo peor que les podía haber pasado a los japoneses, pues como las refinerías estaban ardiendo, altas columnas de humo negro cubrieron a los chinos en cuanto cargaron cuesta abajo y arrollaron a los puestos de avanzada nipones, aniquilando a todos sus ocupantes. De hecho, también pronto los sitiados anglo-birmanos contraatacaron desde el interior de la bolsa y abrieron una brecha mediante la cual establecieron contacto con los chinos. Gracias a la apertura de este pasillo en torno al cauce del río Pinchaung, pudieron salir del cerco un total de 6.000 efectivos de los 7.500 iniciales que rápidamente escaparon junto a los chinos hacia las profundidades de la jungla. Aquí una curiosa imagen de tropas inglesas y chinas fugándose a bordo de un tanque Stuart M3. Y aquí otra de un soldado chino ayudando a 2 ingleses a salir del cerco. Aunque aquel mismo día 19 los japoneses obtuvieron la victoria y conquistaron los vitales campos petrolíferos de Yenanyaung, les quedó el resquemor de no haber podido evitar la fuga de la primera división de infantería birmana y los restos de la 7ª Brigada Blindada británica. Además, los japoneses sufrieron durante la batalla 700 muertos, mientras que los aliados unas 1.500 bajas,
contando 542 fallecidos, la mayoría británicos y chinos, más 1 millar de desaparecidos, todos obviamente birmanos que desertaron. La hazaña de la expedición de los chinos en Yenanyaung supuso una humillación para el Imperio Británico que tuvo que soportar como una nación a la que consideraba inferior e incluso en la que poseía dominios coloniales como Hong Kong, rescataba a su antaño arrogante ejército de una debacle. Es más, esta proeza constituyó la primera victoria militar de China fuera de sus fronteras desde nada menos que tiempos de la dinastía Qing en el siglo XIX. Aquí la noticia anunciando el triunfo en primera plana por parte del periódico chino Ta Kung Pao a fecha del 21 de abril de 1942. Y lo cierto fue que la batalla de Yenanyaung no fue lo único en lo que Gran Bretaña tuvo que estar agradecida con China, pues la presencia de cientos de miles de tropas nacionalistas del Kuomintang sobre la frontera sino-birmana entre los años 1942 y 1944 fue decisivo para impedir una invasión japonesa de la India que sin duda hubiese tenido unos efectos letales y devastadores para la supervivencia del Imperio Británico. Algo que lamentablemente la historiografía occidental tiende a olvidar, ya que sin el sacrificio de los chinos en Birmania, los aliados jamás hubiesen tenido ninguna oportunidad en este teatro de operaciones, más aún cuando a mediados de 1942 el ejército británico no tenía casi nada con lo que defender la India. Tal cosa se plasmó en la Conferencia del Cairo de 1943, celebrada entre los Estados Unidos, China y el Imperio Británico, cuando el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt satisfació la mayoría de demandas del presidente chino Chiang Kai-shek en detrimento del primer ministro inglés Winston Churchill. Un síntoma evidente del declive del Reino Unido y el auge de China como futura potencia. A modo de curiosidad, decir que muchos de los chinos que participaron en la batalla de Yenanyaung fueron condecorados por los ingleses, incluyendo el general Sun Liyen, que recibió la Real Orden del Imperio Británico. Incluso en el año 1982, el Reino Unido agradeció oficialmente a China el haber rescatado a sus soldados en el sitio de Yenanyaung. Es más, el general chino Liu Fanghu, comandante de la expedición de socorro, fue condecorado personalmente por la primera ministra Margaret Thatcher. Aquí una imagen de ambos. Hoy que hemos hablado de chinos y de japoneses, no podía dejar de recomendar mi libro El Frente de China, volumen 1, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1931-1939, con la editorial HRM. Decir que en el volumen 2, que saldrá en el 2021 y abordará los años 1939 a 1945, es decir, la Segunda Guerra Mundial, trataremos la fuerza expedicionaria china en Birmania y la batalla de Yenanyaung que hemos visto hoy. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Os invito a suscribiros al canal, que no cuesta absolutamente nada, y visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.